Unas manos ciegas, surcadas por el mapa de los años, sostienen un reloj de oro que ha enmudecido. Frente a ellas, la sombra de un hombre que lo tuvo todo, salvo el tiempo para vivirlo. Y en el silencio de los engranajes detenidos, se formula una pregunta eterna: ¿qué ocurre cuando el único que puede ver el tiempo que te queda es aquel que no puede ver? En los confines de un valle dormido, acunado por colinas que suspiraban con el viento, existía un pueblo tejido con hilos de prisa y olvido. Sus calles de adoquines, pulidas por incontables pasos apresurados, no reflejaban el cielo, sino el gris de las nubes perpetuas que lo habitaban. El aire mismo parecía vibrar con una urgencia silenciosa, un murmullo constante que empujaba a sus gentes a mirar siempre hacia el mañana, a contar las monedas que aún no poseían, a anhelar las puertas que todavía no habían cruzado. Vivían en el futuro, y así, el presente se les escapaba como agua entre los dedos. En este lugar de rostros ensimismados y miradas bajas, había una pequeña grieta por donde se filtraba una luz distinta. Era una tienda diminuta, encajada entre dos edificios imponentes, cuya fachada de madera oscura parecía un anciano sabio meditando entre gigantes de piedra. Sobre la puerta, una inscripción casi borrada por la lluvia y el tiempo rezaba: el tic-tac del alma. No era un lugar al que la gente acudiera con esperanza, sino con la resignación de quien busca reparar lo que ya da por perdido. Dentro, el tiempo se movía a un ritmo diferente. El aire olía a aceite de enebro, a madera antigua y al polvo de los segundos acumulados. Cientos de relojes colgaban de las paredes o descansaban sobre estantes, pero su sonido no era un estruendo caótico, sino una sinfonía acompasada. Cada uno con su voz, desde el grave latido de los relojes de pared hasta el susurro plateado de los de bolsillo, creaban una atmósfera de calma, un recordatorio de que cada instante tiene su propia música. La luz, cálida y ambarina, no provenía de una gran ventana, sino de una única vela cuya llama danzaba sin prisa, proyectando sombras que se alargaban y encogían como la respiración de un mundo en paz. En el corazón de este santuario habitaba Ismael, el relojero. Era un hombre cuyo rostro era un pergamino donde la vida había escrito historias de paciencia. Sus ojos, de un azul pálido y lechoso, no veían la luz del mundo exterior, pero su ceguera había afilado sus otros sentidos hasta convertirlos en herramientas de una precisión asombrosa. Sus manos, firmes y delicadas, no necesitaban ver los diminutos engranajes y muelles de un mecanismo, los sentían, los escuchaban, los comprendían como un músico comprende las notas de una partitura. Su rutina era un ritual inmutable. Al alba, antes de que el primer carro enturbiara el silencio de las calles, Ismael ya estaba en su taller. No encendía la vela por él, sino por la costumbre, por la calidez que ofrecía al alma de quien osara entrar. Pasaba sus días sentado en su taburete de madera, con la espalda encorvada sobre un reloj. Sus dedos danzaban con una lentitud hipnótica, desmontando y volviendo a ensamblar los corazones metálicos que la gente le traía. Para él, un reloj no era un objeto. Era el recipiente del tiempo de una persona. Cuando alguien le entregaba uno, Ismael lo sostenía entre sus manos y cerraba los ojos que nada veían. Escuchaba. Pero no solo el tic-tac. Escuchaba el eco de las risas que habían acompañado a su dueño, sentía la vibración de las lágrimas que habían caído sobre su cristal, percibía la tensión de las esperas y la calma de los momentos de paz. Su ceguera le había concedido un don insondable, no veía las manecillas, pero sentía el pulso de la vida que contenían. Sentía el tiempo que se había ido, y a veces, con una claridad que le oprimía el pecho, sentía el tiempo que aún quedaba por venir. El pueblo, en su ceguera espiritual, lo consideraba una reliquia, un artesano inútil. ¿Qué puede saber de relojes un hombre que ignora la hora que marcan?, se decían con lástima o desdén. Un día, mientras una llovizna fina y persistente teñía el mundo de un gris aún más profundo, la puerta de la tienda se abrió con una violencia que hizo temblar la llama de la vela. El sonido armonioso de los relojes pareció encogerse, como si un viento helado hubiera barrido la estancia. En el umbral se recortó la figura de Damián, el banquero. Era un hombre forjado en la impaciencia, cuya fortuna era tan vasta como el vacío de su corazón. Su rostro era afilado, sus ojos, dos fragmentos de acero, y su postura, la de quien cree que el mundo es una propiedad más en su libro de contabilidad. No entró, irrumpió. El olor a tierra mojada y a poder se mezcló con el aroma a madera y aceite. Su mirada recorrió el taller con un desdén manifiesto, deteniéndose en Ismael como si fuera una antigüedad más, cubierta de polvo y olvido.
En su mano, sostenía un reloj de oro macizo, una pieza tan ostentosa como su dueño, cuyo brillo parecía una ofensa en la penumbra humilde del taller. El silencio se hizo denso. Ismael, que había levantado la cabeza al sentir la perturbación en el aire, permaneció inmóvil, esperando. Damián avanzó hasta el mostrador y, sin una palabra de saludo, dejó caer el reloj sobre la madera. El golpe seco fue como una sentencia. El banquero no pedía, ordenaba. Su voz, afilada como el borde de una moneda, cortó el aire. Arregle esto, anciano. Se ha detenido. Su tono no contenía preocupación por el objeto, sino la frustración de quien sufre una contrariedad intolerable. Para Damián, un reloj parado no era un mecanismo roto, era una afrenta, una insurrección del tiempo contra su voluntad. Ismael no respondió de inmediato. Con un gesto lento, casi ceremonial, extendió sus manos y las posó sobre el frío metal del reloj. El oro, bajo sus dedos, no transmitía la calidez de un objeto amado, sino la frialdad de un trofeo. El banquero, impaciente, tamborileaba con los dedos sobre el mostrador, un ritmo frenético que chocaba con la sinfonía serena del taller. El tiempo es oro, y estoy perdiendo una fortuna a cada segundo que esta cosa no funciona, espetó, actuando desde la soberbia de quien cree que todo se puede comprar, incluso los instantes. Fue en ese momento cuando el don de Ismael se manifestó con una fuerza abrumadora. Al cerrar los dedos sobre el reloj, no sintió la resistencia de un resorte roto ni el silencio de un engranaje atascado. Lo que sintió fue un vacío. Un silencio profundo y desolador. Trató de encontrar el pulso del tiempo de su dueño, el eco de su vida, pero solo halló un vasto desierto de momentos sacrificados. Sintió el eco de un abrazo no dado a una hija, el sabor de una palabra de amor que se ahogó en la garganta, la sombra de innumerables atardeceres contemplados desde una ventana, pero nunca vividos. Sintió una inmensa cantidad de tiempo perdido y, con una claridad dolorosa, percibió que el hilo del tiempo por vivir era terriblemente corto y frágil. Ismael levantó su rostro ciego hacia la sombra impaciente de Damián. Su voz, cuando finalmente habló, fue un susurro cargado de una tristeza infinita, como el viento que gime entre las ruinas de un palacio. Señor, su reloj no está roto. No hay ninguna pieza que deba reparar. El relojero hizo una pausa, y en ese instante, todos los demás relojes de la tienda parecieron guardar silencio, como si contuvieran la respiración. Simplemente, ha llegado al final de su cuerda. Ismael tomó aire y añadió, con una serenidad que era más afilada que cualquier reproche, y me temo que ya no le queda más cuerda para darle. Esta fue su verdad, ofrecida no como un juicio, sino como una última oportunidad. Pero Damián, sordo a cualquier lenguaje que no fuera el del poder y el dinero, lo tomó como una insolencia, una burla. Su decisión equivocada fue no escuchar. Una furia gélida se apoderó de Damián. ¿Insolencia de un viejo ciego? ¿Una metáfora barata para justificar su incompetencia? Recogió su reloj con un gesto brusco, como si quemara. No malgastaré más mi tiempo con un necio, siseó, y se marchó dando un portazo que hizo danzar a las sombras y apagó la llama de la vela, sumiendo el taller en una oscuridad casi total. El silencio que dejó tras de sí era más pesado que el plomo. Afuera, la lluvia arreciaba. Damián caminaba sin rumbo, con el reloj de oro apretado en el puño. Esperaba sentir la satisfacción de haber puesto en su sitio a un viejo excéntrico, pero en su lugar, una extraña desazón comenzó a crecer en su pecho. Las palabras de Ismael, ha llegado al final de su cuerda, resonaban en su mente no como una ofensa, sino como un eco persistente, un tañido fúnebre en la catedral vacía de su alma. El mundo a su alrededor parecía haber perdido su color y su forma. Los edificios grises se desdibujaban bajo la cortina de agua, los rostros de la gente eran manchas borrosas de prisa y preocupación. Por primera vez en su vida, el banquero se sentía ajeno a todo, un fantasma en su propia existencia. El frío de la lluvia comenzó a calarle los huesos, pero era un frío distinto al del invierno. Era un frío interior, el frío de la soledad más profunda. Se detuvo bajo un soportal, y el silencio de su reloj, antes una simple molestia, se convirtió en un grito ensordecedor. Miró el objeto en su mano. Su brillo dorado parecía falso, una mentira bajo el cielo plomizo. El oro ya no representaba poder ni riqueza, sino el peso de todo lo que había sacrificado. El agua que escurría por su rostro se mezclaba con algo más, algo salado que no provenía de las nubes. Era el vacío, la consecuencia directa de una vida dedicada a acumular horas sin haber vivido un solo minuto.
La noche cayó sobre el pueblo como un manto de tinta. Damián, en lugar de dirigirse a su opulenta y solitaria mansión, siguió caminando, arrastrando los pies por las calles desiertas. La lluvia había cesado, dejando un silencio húmedo y charcos que reflejaban un cielo sin estrellas. Cada reflejo le devolvía la imagen de un hombre que no reconocía, un extraño con el rostro surcado por la angustia, los hombros vencidos por un peso invisible. Las palabras del relojero ciego eran la única luz en su oscuridad, una luz terrible que iluminaba todos los rincones vacíos de su vida. Se vio a sí mismo de niño, soñando no con oro, sino con explorar los bosques que rodeaban el valle. Se vio joven, enamorado, prometiendo a su esposa una vida de felicidad que luego canjeó por jornadas interminables y cenas solitarias. Vio el rostro de su hija, pequeña, mostrándole un dibujo con orgullo, mientras él apartaba la mirada hacia un libro de contabilidad. Cada recuerdo era una punzada, un engranaje roto en el mecanismo de su memoria. Se sentó en el borde de una fuente en la plaza principal. El agua goteaba con una cadencia lenta, monótona, como el pulso de un mundo moribundo. ¿De qué había servido todo? Tenía más oro del que podría gastar en 10 vidas, pero no podía comprar un solo segundo del pasado. Podía ordenar a cientos de hombres, pero no podía ordenarle a su corazón que sintiera algo más que aquel dolor sordo y profundo. La soberbia que lo había sostenido durante tantos años se desmoronó, dejando al descubierto a un hombre frágil y asustado, confrontado por primera vez con la bancarrota de su propia alma. Se dio cuenta de que Ismael no estaba ciego. El ciego había sido él. Ciego a la risa de su hija, ciego al amor en los ojos de su esposa, ciego al milagro de cada amanecer. En medio de esa profunda introspección, el encuentro con la sabiduría no llegó en la forma de un anciano sabio ni de una visión celestial. La sabiduría fue una revelación que brotó del propio silencio. Al mirar su reflejo en el agua temblorosa de la fuente, no solo vio a un extraño, sino que comprendió la verdad que ese rostro ocultaba. Comprendió que su obsesión por el futuro le había robado el presente. Su miedo a la pobreza le había costado la única riqueza que importa. Las palabras de Ismael adquirieron un nuevo significado. No le queda más cuerda para darle. No se refería al reloj. Se refería a él. El mecanismo de su vida, tensado al máximo por la ambición y la prisa, había llegado a su límite. Ya no había más energía para impulsar la carrera, solo quedaba el impulso final, el lento desenrollar de los últimos momentos. La sabiduría fue la aceptación de esta verdad. No con pánico, sino con una extraña y lúcida calma. Se levantó. El aire de la noche, ahora limpio tras la lluvia, pareció llenarle los pulmones por primera vez. Miró hacia la parte más antigua del pueblo, un laberinto de callejuelas estrechas que siempre había evitado por considerarlas ineficientes, un vestigio de un pasado improductivo. Recordó que allí, en una pequeña casa con un geranio en la ventana, vivía su hija, con quien no hablaba desde hacía años, desde una estúpida discusión sobre un préstamo que él se había negado a concederle. La sabiduría no fue solo comprender, fue saber qué hacer con esa comprensión. Y en ese momento, solo había una cosa que importaba. Con una determinación que no nacía de la ambición, sino de la urgencia del alma, Damián comenzó a caminar. No tomó el camino ancho y directo que llevaba a su mansión, sino que se adentró en las callejuelas sinuosas. Era un camino que sus pies no recordaban, pero que su corazón parecía reconocer. Cada paso era un acto de desobediencia contra el hombre que había sido. Era un gesto simple, pero inmenso, cambiar de rumbo. No llevaba consigo su arrogancia ni su cartera abultada. Solo llevaba el peso de su reloj silencioso en el bolsillo y la fragilidad de un hombre que ha perdido todo y, por tanto, ya no tiene nada que perder. Caminaba sin prisa, observando los detalles que nunca antes había visto, la forma en que la luz de una farola se rompía contra una telaraña cuajada de rocío, el sonido de una persiana al cerrarse, el aroma a pan recién horneado que escapaba de una panadería nocturna. El mundo, que siempre había sido un escenario para sus negocios, se revelaba ahora como un lugar lleno de vida, de pequeñas y silenciosas maravillas. Llegó frente a una modesta puerta de madera. Un único geranio rojo, vibrante de color incluso en la penumbra, adornaba el alféizar de la ventana. Dudó. El miedo, ese viejo compañero, amenazó con paralizarlo. El miedo al rechazo, a no ser perdonado. Pero entonces, sintió el frío del reloj en su bolsillo y recordó el calor de las manos del relojero ciego. Tomó aire, y con un temblor que sacudió todo su cuerpo, levantó la mano y llamó. No con la arrogancia de un banquero,
sino con la humildad de un padre que ha vuelto a casa. Ese fue su primer gesto de verdadero cambio, llamar a una puerta que él mismo había cerrado. La puerta se abrió lentamente, y la luz cálida del interior dibujó un rectángulo dorado en la oscuridad de la calle. En el umbral apareció su hija. Su rostro, en el que Damián reconoció los ojos de su difunta esposa, mostraba primero sorpresa, luego una cautela teñida de viejas heridas. No hubo un torrente de palabras, ni acusaciones ni disculpas grandilocuentes. El clímax no fue un estallido, sino una implosión de silencio cargado de significado. Damián la miró, y por primera vez en décadas, no vio a alguien de quien esperaba algo, sino simplemente a ella. Vio los años de ausencia reflejados en sus ojos, la fortaleza que había construido en su ausencia, la tristeza que él le había causado. Las palabras que había ensayado en el camino se desvanecieron, inútiles. En su lugar, hizo el único gesto que su corazón le dictó. Sacó de su bolsillo el pesado reloj de oro y, con una mano temblorosa, se lo ofreció. No lo hago para que me perdones, su voz era apenas un murmullo, ronca por la emoción y la falta de uso. Lo hago porque quiero que sepas que he sido un necio. Su mirada no pedía nada, solo declaraba una verdad. No quiero que este oro te compre nada. Solo quería verte. La vulnerabilidad en su voz fue la llave que abrió una puerta que había estado cerrada con cerrojos de orgullo y resentimiento. No era el banquero Damián quien hablaba, sino un padre que había encontrado el camino de vuelta al borde del abismo. La tensión más intensa no estaba en la respuesta de ella, sino en el acto de él de entregar su símbolo de poder, admitiendo que no valía nada. La hija miró el reloj, luego a los ojos de su padre. Vio la tormenta que había pasado por ellos, la verdad desnuda de un hombre despojado de sus certezas. Vio el cansancio, el arrepentimiento, la súplica silenciosa. Y en ese instante, los años de resentimiento se disiparon como la niebla al amanecer. No tomó el reloj. En su lugar, dio un paso adelante y, con una lentitud que le permitió a Damián sentir cada milímetro de ese gesto, lo abrazó. El abrazo fue torpe al principio. El cuerpo de Damián, acostumbrado a la rigidez de los trajes y las posturas de poder, no sabía cómo responder. Pero luego, poco a poco, sus brazos rodearon a su hija y se aferró a ella como un náufrago a la orilla. No lloró, pero un sollozo seco sacudió su cuerpo entero. Era la liberación de décadas de tensión, de soledad autoimpuesta. Era la paz. Ella lo guió al interior de la casa, a una pequeña cocina donde olía a canela y a hogar. Le sirvió una taza de té caliente y se sentaron uno frente al otro, en la mesa de madera sencilla. No hablaron del pasado, ni de los errores, ni del dinero. Hablaron de cosas pequeñas, del geranio en la ventana, del sabor del té, del silencio de la noche. Y en esa conversación sin pretensiones, Damián encontró la reconciliación que anhelaba. No con su hija, pues ella ya lo había perdonado con su abrazo, sino consigo mismo. Aceptó su vida, sus errores, y en esa aceptación, encontró una calma que ninguna de sus fortunas le había dado jamás. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol tiñeron de rosa las nubes grises, Damián falleció. Lo hizo en un sillón junto a la ventana de la cocina de su hija, con una sonrisa serena en los labios y la taza de té aún tibia entre sus manos. No hubo agonía, no hubo lucha. Simplemente, la cuerda de su tiempo se desenrolló hasta el final, suavemente, en paz. La noticia recorrió el pueblo. La gente, al enterarse de su repentina muerte justo después de visitar al relojero ciego, comenzó a susurrar. Las miradas que antes se posaban en Ismael con lástima, ahora lo hacían con una mezcla de asombro y reverencia. Empezaron a comprender que la prisa con la que vivían no era un signo de vitalidad, sino un síntoma de miedo. Miedo a detenerse, miedo a mirar hacia adentro, miedo al silencio que revela lo que realmente importa. Comprendieron que cada tic de un reloj no es una marcha hacia el final, sino una invitación a vivir el ahora. Que el tiempo no es una línea recta que se extiende hacia un futuro incierto, sino un punto, un instante presente que contiene toda la eternidad. El verdadero valor de la vida no reside en cuántas horas acumulamos en el gran libro de contabilidad de nuestros días, sino en la calidad de la luz que vertemos en cada uno de esos momentos. No se trata de tener tiempo, sino de ser tiempo. De respirar, de sentir, de amar con la conciencia de que cada segundo es, en sí mismo, un milagro irrepetible. De vuelta en el taller, donde el polvo dorado del sol de la mañana se filtra por la ventana, un niño entra tímidamente.
En sus manos pequeñas sostiene un sencillo reloj de bolsillo de plata, herencia de su abuelo. Se ha parado, dice con una vocecita apenas audible. Ismael sonríe, una sonrisa que parece contener toda la sabiduría del mundo. Extiende sus manos y toma el pequeño reloj. Al sostenerlo, no siente un final, ni un vacío, sino el pulso vibrante de una vida larga y plena, y la promesa de un tiempo nuevo, lleno de juegos y descubrimientos. El latido del reloj es fuerte, joven y lleno de música. Y el pueblo finalmente comprendió que la verdadera ceguera no es la que impide a los ojos ver la luz, sino la que le niega al corazón la capacidad de sentir el valor infinito de cada instante. Porque el anciano no reparaba relojes para que marcaran las horas, sino para recordarle a las almas cómo vivirlas. Y ahora que el eco de esta historia se apaga, una pregunta queda suspendida en el aire, solo para ti: si hoy alguien pudiera sostener el reloj de tu vida, ¿qué pulso sentiría? ¿El tic-tac sereno de quien habita cada instante, o la prisa de quien corre hacia un futuro que aún no existe? Quizás, en el silencio que sigue, descubras que el tiempo no es algo que se tiene, sino algo que se es. Para seguir explorando estas verdades juntos, te invitamos a suscribirte y a encender tu luz en esta comunidad. Cada historia que compartimos es un eco de la tuya, y cada alma que se une hace que esta llama brille con más fuerza.